economía en Portate Bien. Señor Epstein. Bueno, vamos a arrancar la semana hablando de inflación y salarios. Más allá de que esta semana es una semana de cierta tranquilidad respecto a los datos, porque por los feriados del 1 y 2 de mayo se corren las fechas de publicación de informes tanto de Nación como de Ciudad. Recién la semana que viene vamos a tener el dato de inflación de Ciudad el día 12 y el 14 va a estar el dato de INDEC. Pero dije, vamos a empezar a arrancar el mes, porque estamos arrancando el mes de mayo. Justo antes de las elecciones de la ciudad van a estar los datos. Justo, va a ser un dato que probablemente llame un poco la atención, pero sobre todo porque, como siempre decimos, lo que hay que mirar es la relación entre inflación y salario, ¿sí? Si vos tenés una inflación que desacelera, pero el salario desacelera aún más, bueno, vos seguís perdiendo contra la inflación independientemente de que nominalmente el número sea más bajo. Bueno, entonces lo que traje fue una serie de datos que nos permiten aproximar un poco a si el salario tiene chances de ganarle a la inflación en los meses que viene o no. Entonces, como suele ocurrir, en los primeros días de cada mes tenemos a las consultoras que laburan de hacer este tipo de trabajos, adelantándonos un poco, diciendo, a ver, para mí dio por acá, ¿sí? Medí tal y tal variable, busqué tal y tal insumo y tal dato que conseguí, y a mí me dio esto. Entonces traje 3 informes de consultoras que son bastante serias y que suelen andar más o menos cerca de los números finales, que son Orlando Ferreres, Equilibra y EcoGo. Son las 3 que trajimos. Bueno, arranquemos con Orlando Ferreres, ¿sí? Ferreres nos da una primera mirada, ¿sí? De cómo les dio a ellos. Hay que aclarar una cosa metodológica. No todos las encuestadoras trabajan con el mismo estudio. En el caso de Orlando Ferreres trabaja con un análisis de datos que es bastante similar a la forma en la cual INDEC construye su dato. Hay otros que trabajan solamente con, alimentos y bebidas. En este caso, a Ferreres le dio para el mes de abril. Ahí, le damos agua. Le dio nivel general 2,6. Y la núcleo el 1,8. 1,8. Bueno, este dato en principio es mucho más alentador para el gobierno que lo que el propio gobierno imagina, ¿no? Porque estábamos hablando entre 4 y 5. Veníamos aparte de una inflación de 3,7 en el mes pasado, que Orlando Ferreres estime en 2,6 la inflación para el mes de abril, es un dato bastante mejor. Sí. ¿Qué dice Equilibra? ¿Sí? Segunda fuente que traemos para hacer una especie de diagnóstico previo. Bueno, a Equilibra le dio un poquito para arriba. Un poco, ¿sí? Sí. Equilibra tiene una medida, una forma bastante similar de medir que Ferreres. Le da el nivel general 3,3, la núcleo le da 3,4. Esto es importante medir, ¿por qué? Y porque la núcleo te da un parámetro de para dónde está yendo la inflación. Claro, ahí que despejábamos en la núcleo. Sacamos todo lo que tiene que ver con estacionalidad y con regulados, que son los que pueden alterar el dato o al menos mueven un poco más, de manera más oscilante el dato. Claro, le sacamos todo lo que puede ser exclusivo de ese momento. Claro, entonces, no sé, le sacamos, por ejemplo, el dato de tarifazos o las escuelas, que hay un mes en el cual en marzo suben las cosas. Bueno, decía entonces, el IPC de abril para Equilibra dio 3,3 el nivel general, 3,4 la núcleo. Tercer fuente que traje como para hacer una especie de paneo, EcoGo. EcoGo tiene una particularidad, que es que su relevamiento lo hace solamente de alimentos y bebidas. Ok. Y a partir del dato que consigue de alimentos y bebidas, después proyecta un dato a nivel general. Alimentos y bebidas le dio en la última semana de abril un aumento más bajo de lo que venía dándose, 0,5% en la última semana. Y la proyección que hace EcoGo es de una inflación para todo el mes de 3%. 3 puntos, sí. Entonces repasamos, 2,6 Ferreres, 3,3 da Equilibra y 3% da EcoGo. Esto nos daría una inflación más o menos en el orden del 3%. Claro, sí. Según las consultoras. Bueno, sería un excelente dato para el gobierno. Sería un gran dato. Incluso subiendo de meses en donde la inflación fue mucho más amable con la gestión, el hecho de volver a mostrar una tendencia a la baja. Sería un buen dato para el gobierno cualquier cosa que sea menor a 3,7, arrancando por ahí. Digo, que baje respecto al 3,7 es un buen dato. Si da en el orden del 3%, sería, insisto, un dato que el gobierno va a celebrar, porque va a decir, en el mes en el cual salimos del cepo y abrimos la economía y desregulamos y bla, 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 la inflación, lejos de irse
irse para arriba, desaceleró un poco. Ahora, yo dije... Sigue siendo una barbaridad. Una barbaridad. Sí, igual. pero bueno. Una barbaridad por este dato a gobiernos anteriores Sí, les claro. hacían un escándalo Tremendo, nacional. es que nos olvidamos rápido de eso. Muy rápido, porque aparte ya digo, no hay más echarle culpas al gobierno anterior, el No, ya rezago, está, es toda el tuya. plan platita, ya está, ¿no? Digo, es todo este gobierno. Pero dije, vamos a mirar qué daban las mismas encuestadoras o las mismas consultoras el mes pasado. Porque claro, el mes pasado medio que rompió todas las discusiones, porque todos decían, no, la inflación va a andar en el orden del 2,8, del 3%, y dio 3,7. Entonces fui a mirar qué daban Equilibra, EcoGo y Ferreres en el mismo periodo. Ferreres da alrededor del 3% la inflación, o sea que cae un poco en la de Lepifié por medio punto, por casi un punto. Equilibra, para el mes de marzo, que insisto, dio 3,7, había estimado 2,7, o sea, le erró por un punto a la inflación del mes de marzo. La Núcleo, además, le había dado 2,4, con lo cual, para Equilibra, el mes de marzo, no solo dio un punto abajo, sino que la tendencia iba a ser a la baja. Sí. Le pifió por bastante. EcoGo midió 2,7 también, pero además le dio 3,3 el rubro alimentos en el mes de marzo. Cuando se fue acá más del Claro, país. dije a ver qué había dado Cava y Nación en el mes de marzo. Bueno, para la ciudad de Buenos Aires, la inflación del mes fue 3,2, o sea que si la comparamos con la ciudad, a estos dos le erraron por medio punto. Pero claro, la Núcleo le había dado 2,7 contra 2,4 de Equilibra, y Alimentos dio 4,7 contra el 3,3 que había medido EcoGo. Le erró por un punto y medio. El mes pasado, ¿no? Hace un Claro, año. claro, sí, sí, sí. Hace un mes, las consultoras que hoy están hablando de una inflación del orden del 3%, le pifiaron casi por un punto. Me voy a poner en el abogado del diablo. Nadie hubiera asumido que los desquiciados de este gobierno iban a sacar el cepo. Pero esto pasó antes. Porque el 3,7 de inflación lo tenés Tenés razón. antes de la salida del cepo. No Es más, sos buena abogada, la tenés Carla. Soy buena antes- abogada, por eso estudié comunicación. El dato del 3,7 lo tenés incluso antes del acuerdo con el fondo. Porque Claro. lo publican el día del acuerdo, pero era conocido de Claro, antes. Tenés razón. Con lo cual, las consultoras habían estimado estos datos que estoy diciendo mucho antes del De la salida del 3,7 cepo. del index. O sea, la conclusión es no podemos confiar ni en las encuestadoras ni en las consultoras. Bueno, en principio lo que diría es hay que tomar con cierta cautela los datos de las encuestadoras, porque a veces la pifian por un montón. Insisto, cuando comparás con el dato de INDEC, había dado 3,7 a nivel general, 3,2 dio la Núcleo, o sea, insisto, un punto arriba de lo que había calculado Equilibra para el mismo mes. Alimentos dio casi 6 puntos, 5,9 contra 3,3 que había medido EcoGo, prácticamente el doble. Entonces, más allá de que puede ocurrir que los datos de la semana que viene estén en sintonía con las consultoras, lo que hay es en principio una dispersión bastante marcada respecto a cuestiones que miden las consultoras y lo que terminamos encontrándonos en el dato de inflación tanto de ciudad como de nación. Claro, vayamos a la otra parte, ¿no? Porque de un lado decíamos, está la cuestión de aumento de precios. Ujú. Podemos discutir si es 2,6 como dice Ferreres o 3,3 o por encima o en el medio. Ahora la pregunta es qué está pasando con los salarios en el medio. Bueno, un primer dato que tuvimos hace relativamente poco fue que se reunió el Consejo del Salario. Consejo del Salario que cada vez más es una ficción, porque desde que asumió el gobierno no hay acuerdo y lo que hay es una disposición del gobierno nacional de convalidar la postura del empresariado. Esa es la discusión del Consejo del Salario. Y tenemos ahí una placa de Luis Campos que muestra la involución del salario mínimo vital y móvil, que ha dejado de ser un valor de referencia para convenios colectivos, básicamente porque desde 2015 en adelante la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo fue marcada, sobre todo a partir de la gestión de Macri, pero cuando vamos al último tramo, vemos una caída casi, siempre pongo el mismo ejemplo del piano cayéndose, cualquier cosa voluminosa que cae de golpe. Bueno, esa es la caída del salario mínimo vital y Sí, es móvil. súper interesante todo el laburo ahí que hace histórico Luis Campos. Sí. Pues, te muestra cómo recuperó el salario mínimo, o sea, cuánto representaba un salario registrado, el salario mínimo. A lo largo de la historia, cómo se recupera durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que pierde también a partir de ese entonces Sí, claro. el salario mínimo, pero que en la actualidad prácticamente es inexistente. Creo que representaba menos del 20% de un salario registrado, es una locura. O sea, Sí. no sirve para nada, a eso vamos, no sirve para nada, ni siquiera ya como una referencia, porque es nada, es inexistente. Y la razón por la cual el salario mínimo sigue siendo de miseria es porque
todavía tenés programas sociales anclados al salario mínimo. Y entonces, claro, el gobierno no permite un aumento más significativo del salario mínimo, no porque sea cruel, porque lo es, pero no solamente porque es cruel, sino porque si vos aumentas el salario mínimo en un 50%, tiene un impacto sobre política social. Y te caga el equilibrio fiscal. Exactamente, te caga el equilibrio fiscal. Entonces no pueden permitirse un aumento del salario mínimo. Ahora, si lo único que estuviese perdiendo contra la inflación fuese el salario mínimo, uno diría, bueno, es un valor que te queda como de rezago, desactualizado, pero no es parámetro de la economía real. Salió una nota en el portal del Destape, que les recomiendo vayan a verla porque es mucho más detallado de lo que voy a contar ahora, pero refleja cómo están cerrando paritarias gremios fuertes en la primera parte del año. Siempre, volvemos a decirlo, recordemos que UPCN, que es uno de los gremios que representa al personal civil de la Nación, cerró un acuerdo paritario por 3 meses para marzo, abril y mayo del 1,3% para cada mes. Marzo tuvimos 3,7% de inflación, con lo cual ahí 2,5 puntos abajo. Abril, pongámosle en el mejor de sus escenarios un 3% de inflación contra el 1,3, otro 0,7 que se pierde. Perdón, 1,7 que se pierde. En el mejor de los casos, si lograse repetir en el mes de mayo, en ese ciclo, el empleado público volvió a perder alrededor de 5 puntos reales del salario. ¿Por qué? Porque UPCN cerró una paritaria a la baja en un contexto en el cual la inflación está muy lejos de ese 1% que especula el gobierno. El mismo día, además, que se hacía el anuncio de la supuesta salida del cepo. Y aparte, que se conocía el 3,7% de inflación. Se conocía la inflación. Y entiendo que ahora ya están tratando de que se reabra la paritaria como muchos otros gremios, ¿no? Pero como suele pasar en este tipo de discusiones, si vos negociás para adelante sabiendo que vas a perder, después tenés que reabrir la negociación pensando en cómo recuperar lo perdido y cómo proyectás hacia adelante. Imposible. Bueno, imposible en esa discusión. Ahora, no es solo UPCN que está cerrando a la baja. En la nota que les decía del Destape, que habla de gremios muy fuertes que también están cerrando paritarias hacia adelante a la baja, tenemos a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, que cerró para enero 1,8, perdió contra la inflación. Febrero 1,5, volvió a perder contra la inflación. Marzo 1% había cerrado contra 3,7 que dio la inflación. Con un adicional de 20 lucas no remunerativas por única vez, claramente la Unión Obrera Metalúrgica perdió fuerte en el primer trimestre contra la inflación. Creo que se viene también alguna medida de fuerza ahí en la UOM, pues está complicada la cosa. Segundo ejemplo que trae la nota, camioneros, un gremio fuerte, un gremio de los que suele plantarse como de manera bien potente frente a los distintos gobiernos, ¿sí? Recuerdo aquellos protestas de camioneros contra el pago de impuesto a las ganancias, es un tiempo, ya parece la prehistoria. Bueno, Camioneros cerró un acuerdo de 3 meses de 5,1% de aumento para 3 meses, que incluyen 1,2% en marzo, recordemos, 3,7% de inflación en marzo, bueno, cerraron 1,2% en marzo, 1% en abril, 1% en mayo. Camioneros está cerrando esta paritaria. Después lo que dice es, hay un extra que hay que agregar del 1,9% por compensación por desfasaje del acuerdo previo. Claro, 1,9% de desfasaje no compensa la pérdida que estás teniendo ahora. Con lo cual, aún si compensara la anterior, vas a tener que volver a sentarte a negociar por lo que estás perdiendo ahora. Último ejemplo, último caso, empleados de comercio. Sabemos que empleados de comercio no suele ser un gremio que defienda mucho a sus afiliados. En este caso había cerrado enero-marzo, 5,1%, perdió exactamente igual que Camioneros, pero hacia adelante es una de las paritarias que ya se cerró 1,9% en abril, insisto, salvo un milagro, la inflación va de arriba de 3 o alrededor de 3, con lo cual otro punto perdido. Aunque de 2,5. 2,5 seguís perdiendo, 1,8 para mayo, 1,7 para junio. No hay ninguna proyección de que la inflación pueda bajar del 2% de acá a mitad de año, con lo cual gremios fuertes que representan a un montón de laburantes del sector privado formal que cierran paritarias a la baja, confirmando que el ancla del proyecto desinflacionario es el salario. El único ancla que le quedó al gobierno para intentar bajar la inflación es que los salarios corran siempre por abajo. Por ahora lo están logrando, están consiguiendo gremios muy fuertes que están transando y pactando con esto. Pero bueno, como dice el título de la columna, el ancla sigue siendo vos, el ancla sigue siendo tu salario y por ahora nada de esto está cambiando. Muchísimas gracias, Martín Epstein. 13 minutos nos quedan para las 12. Vayan y voten la burrada del día en nuestro canal de YouTube, Re FM 107.3, que si todavía no lo hicieron, tienen un poquitito más de tiempo. Sos parte de algo diferente. Re 107.3. Re FM.
Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por